En este nuevo vídeo vamos a hablar sobre la elipse. Vamos a decir su definición, los elementos que la componen y vamos a ver cuál es la forma que tiene su ecuación reducida. Llamamos elipse al lugar geométrico de los puntos del plano cuya suma de distancias a dos puntos fijos llamados focos es constante. Si llamamos f y f' a los dos focos y d es esa distancia, pues entonces P pertenece a la elipse si la suma de las dos distancias, o sea, el punto a los dos focos, es el valor de d. En base a esa definición vamos a construir la propia elipse. La dejo ahí que se vea todavía. Y entonces tenemos, si tenemos la elipse definida, vamos a hablar de lo que llamamos ejes de la elipse. Es decir, tenemos una elipse, vamos a fijarnos en el dibujo, tiene sus dos focos, f' y f, y entonces los ejes de simetría pues son el eje focal, que sería este otro, ¿de acuerdo? Y luego tiene otro eje de simetría que sería este. Estos dos ejes, este eje se le llamaría menor, el eje focal en este caso sería el mayor, pues este eje, al intersecarlo con este otro eje, pues nos aparece un punto aquí que es el centro de la elipse y que vamos a denotar por O. Además, los ejes cortan a la elipse en varios puntos, es decir, cada eje lo corta en dos puntos. Si interseco el eje mayor o eje focal con la elipse, pues tendré dos puntos, el A y el A', y si interseco el eje menor con la elipse, pues tendré los puntos B y B', ¿de acuerdo? Pueden llamarse el de arriba B, el de abajo B' o al revés, ¿de acuerdo? Vamos a llamar A minúscula a la distancia que haya desde el punto O hasta el punto A, o bien desde el punto A hasta el punto A', es decir, lo que mida este segmentito, o bien lo que mida este segmento también, ¿de acuerdo? Desde aquí hasta aquí. Vamos a llamar B a la distancia que hay desde el centro hasta el punto B o hasta el punto B', ¿de acuerdo? Entonces esto va a ser B y esto va a ser A. Lo que está muy claro es que esta distancia mide 2A y esta distancia mide 2B. Ahora, para calcular el valor de la constante D en función de lo que ya hemos hecho, pues nos vamos a fijar en el punto A. El punto A vamos a suponer que es este. Si la elipse es la ecuación de los puntos cuya suma de distancias a los focos es constante, pues en particular para este punto se verificará también, es decir, obtendremos el valor de D. Entonces, si hago la distancia de A a F más la distancia de A a F', pues fijaos, la distancia desde A hasta F será esto. Y la distancia desde A hasta F' será esto otro. Entonces, si os dais cuenta, este trocito por la simetría es igual que este. Por tanto, lo que tengo es distancia desde A a F, este trocito, que es igual que este. Distancia desde A a F' es todo esto. Si a todo esto le sumo este trocito, lo que realmente tengo es 2A, que es lo que hemos deducido aquí. Es decir, tendremos la distancia de AF más otra vez la distancia de AF más la distancia entre los dos focos. Y como esta distancia es la misma que esta, es decir, yo tengo distancia de aquí a aquí, más distancia de aquí a aquí, y luego esta distancia es la misma que esta, por tanto la vuelvo a tener aquí, ¿vale? Por tanto, 2A, como ya hemos dicho. Pues bien, si ahora lo cambiamos en la definición de elipse, es decir, aquí arriba, pues tenemos que la distancia de PAF más la distancia de PF' va a ser 2A, es decir, lo que mida el eje focal, ¿de acuerdo? Por otra parte, la distancia del punto B a F es igual a la distancia de B a F', es decir, esta distancia es la misma que esta por la simetría. Y como al sumar estas dos me tiene que dar 2A, pues resulta que cada una de ellas pues va a medir A también. Es decir, esto es A. Entonces, si nos damos cuenta, aquí se nos forma un triángulo rectángulo de cateto B, hipotenusa A, y entonces el otro cateto C, ¿de acuerdo? Que lo vamos a determinar también, es la distancia desde O a F, o sea, desde el centro al foco, que lo denominamos C, pues se puede calcular en función de B mediante el teorema de Pitágoras, ya que A cuadrado es B cuadrado más C cuadrado, ¿de acuerdo? Y podemos definir la excentricidad, que es el cociente entre la distancia del centro al foco y la longitud del semieje mayor. Es decir, en este caso, como el semieje mayor es A, pues haré C entre A. Y el valor este siempre nos va a provocar que sea un resultado entre 0 y 1. ¿Por qué? Pues porque si es la hipotenusa, al dividir un cateto entre la hipotenusa siempre nos va a dar menor que 1. ¿Para qué se utiliza la excentricidad? Pues la excentricidad se utiliza para ver cuán diferente es la elipse de la circunferencia. Cuando hacemos este cociente, lo que estamos es comprobando la diferencia entre estos dos valores, es decir, la diferencia entre esto y esto, ¿de acuerdo? De tal manera que
Cuando la excentricidad es muy parecida a 1, quiere decir que la elipse es muy achatada, es decir, que los focos están muy separados del centro, ¿de acuerdo? Están muy cerca de los vértices del eje mayor, entonces la excentricidad se parece a 1, es decir, la elipse es más achatada. Sin embargo, cuando la excentricidad es muy cercana a 0, significa que los dos focos están muy juntos, es decir, que están muy cerca del centro, entonces la elipse tiende a parecerse a una circunferencia. No llega a ser una circunferencia, obviamente, pero la diferencia entre la circunferencia de centro, el propio centro de la elipse, y radio, el valor de A, pues se va a parecer mucho a la circunferencia. Vamos a ver ahora también la ecuación de la elipse. La ecuación de la elipse es la siguiente. Si la centramos en el origen de coordenadas, es decir, el punto 0, 0, y sus ejes miden 2A y 2B, acordaos, esto es A, esto es B, todo esto mediría 2A, todo esto mediría 2B, este sería el punto 0, 0, pues entonces su ecuación es x cuadrado partido de a cuadrado más y cuadrado partido por b cuadrado igual a 1, ¿de acuerdo? Bien, hasta aquí el vídeo. En el siguiente vídeo pues haremos los ejemplos, calcularemos los elementos de la elipse, calcularemos su ecuación reducida a través de la definición, es decir, utilizaremos esto, desarrollaremos y llegaremos a esta ecuación que nos servirá de demostración de dónde viene esta fórmula. Os espero en dicho vídeo en el cual trabajaremos con los ejemplos relacionados con la elipse.